estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Con júbilo! ¡Con gozo! Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, al Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Es un placer enorme y un gran privilegio contar con su sintonía hoy, una vez más, para que podamos seguir este estudio bíblico, seguir estudiando acerca de la iglesia, la obra maestra de Dios. Precisamente de eso estamos hablando. Ese es nuestro estudio que nos ocupa hoy, la iglesia, la obra maestra de Dios. Esta es la segunda lección, titulada La misión de la iglesia. Esta es la lección número 2 en esta serie de estudios. Y esta lección se titula La misión de la iglesia. Quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque estamos estudiando tu palabra. Vamos a seguir aprendiendo de ella, Señor, y queremos acercarnos a las Escrituras con humildad, dependiendo del Espíritu Santo para que nos dirija en este estudio. Queremos hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón para que podamos recibir toda la enseñanza de tu palabra. También, Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti, ya que tu palabra nos enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así, Señor, podemos estar en armonía, en comunión contigo y podemos aprender de tu palabra en una mejor manera. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a entonces comenzar con la enseñanza de hoy de la iglesia, la obra maestra de Dios. En la lección anterior estuvimos aprendiendo acerca del fundamento de la iglesia y aprendimos que el fundamento de la iglesia es la persona y la obra acabada de Jesucristo. Mateo 16, versículos 13 al 18. Hoy queremos hablar acerca de la misión de la iglesia. En otras palabras, ¿para qué está la iglesia aquí en la tierra? ¿Para dar de comer a los pobres? ¿Para vestir a los que no tienen ropa? ¿Para solucionar los problemas de este mundo? ¿Es la iglesia un ente para traer prosperidad y para solucionar todas las situaciones y los conflictos de esta tierra? ¿Es esa la misión de la iglesia? Esto vamos a estar aprendiendo. Vamos a descubrir en la palabra de Dios cuál es la misión de la iglesia. Entonces vamos a contestar 4 grandes preguntas y la primera de ellas es: ¿cuál es el plan de Dios para edificar la iglesia de Cristo? ¿Dios tiene un plan para edificar la iglesia de Cristo? Claro, hermanos, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para edificar la iglesia de Cristo. Veamos lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué aprendemos de estos pasajes? El auditorio que recibió originalmente estas instrucciones fueron los 11 discípulos. Eso nos enseña la Escritura. Dios está hablando de edificar
la iglesia está, Jesús está hablando con sus discípulos y les está mandando a una misión importante. Ahora bien, ¿qué había sucedido históricamente hasta este momento? Había sucedido ya la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué no estaban 12 discípulos? ¿Por qué había 11? Porque Judas no estaba ahí. Recuerden que la Escritura dice que Judas, después de haber entregado al Señor, tuvo un dolor, tuvo un pesar. La Biblia dice arrepentimiento, pero en realidad la palabra significa pesar en ese sentido. Es un pesar. La palabra griega arrepentimiento es metanoeo, y no es esa la palabra que se usa para el arrepentimiento de Judas. Es más bien lamentar algo. Y él fue y se ahorcó. Y ahora vemos a 11 discípulos, 11 creyentes. ¿Cuál es la diferencia con Judas? Judas nunca fue salvo, nunca fue creyente. Eso lo dice Juan capítulo 6 en sus últimos versículos. Entonces, ¿qué había sucedido ya? Jesucristo había muerto por nuestros pecados, había dado su vida en pago por nosotros, había sido sepultado y había resucitado al tercer día. Esto es el contexto histórico de Mateo capítulo 28. Ahora Jesús resucitado y a punto de ascender al cielo, está hablando con sus discípulos y dándoles instrucciones. La autoridad para la gran comisión es Jesucristo mismo. La autoridad para la gran comisión es Jesucristo. Dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad, hermanos, en griego es la palabra exousia, que se refiere a una autoridad gobernante. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo tengo toda la autoridad. Yo soy el gobernante en el cielo y en la tierra. Queridos hermanos, esto es importante porque cuando alguien nos pregunta, ¿con qué autoridad usted está predicando el evangelio? Usted puede decir, con la autoridad que me ha dado Jesucristo. Con la autoridad que me ha dado el Señor Jesucristo. Así que, si alguien le pregunta a usted, ¿y con qué autoridad usted está predicando? ¿Con qué autoridad usted está aquí hablando de Jesús? Ya sabe qué responder. Con la autoridad que me ha delegado el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante entonces entender esto? Porque solo el Señor tiene toda la autoridad. Solo el Señor tiene toda la autoridad. Él es el máximo gobernante. Él es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él nos ha mandado directamente también a nosotros a predicar el evangelio. El encargo de esta misión de parte de Jesucristo es hacer discípulos. Miren, hermanos, no es hacer colegios, no es hacer hospitales, no es hacer comedores infantiles, no es hacer buenas obras, no es hacer obra social, es hacer discípulos. ¿Qué engloba esto? Hacer discípulos mediante la predicación del evangelio de la gracia de Dios. Lo que involucra esto, queridos hermanos, es que los discípulos deben hacerse mediante la predicación del evangelio de la gracia de Dios. No mediante artimañas, no mediante cosas ajenas a la predicación del evangelio. Así es como Dios ha diseñado su plan y nosotros no tenemos autoridad para trastornar, para cambiar el plan que Dios ha establecido. Queridos pastores, recordemos que la iglesia no es nuestra, es del Señor.
que nosotros no somos los señores de la iglesia, sino que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Que nosotros no estamos llamados a edificar la iglesia, Jesucristo edifica la iglesia. Hagamos discípulos, pero hagámoslo como el Señor nos ha dicho, mediante la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. En Marcos 16:15 vemos lo siguiente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad. Y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es, hermanos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Jesús no dijo ir por todo el mundo y solucionar los problemas de la gente. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Ahora, esto no quiere decir que la iglesia no pueda hacer alguna obra social, pero debería comenzar por los mismos hermanos que ya son discípulos, por aquellos que ya han creído el Evangelio. ¿Requiere esto que todos los creyentes hagan cada una de estas cosas por igual? Sí. Todos los creyentes tenemos que hacer discípulos mediante la predicación del Evangelio. Hermanos, el Evangelio que tenemos que predicar es el Evangelio de la gracia de Dios. Esa era la máxima aspiración y la máxima realización del apóstol Pablo. Lo vemos en Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y todos los creyentes tenemos que hacer eso. Las actividades para llevar a cabo esto incluyen yendo, bautizar y enseñar. Tenemos que ir. Tenemos que ir a predicar el Evangelio. Tenemos que salir y dar testimonio de Cristo. Y una vez que estas personas han creído en Jesucristo, han sido salvas, ahora vamos a bautizarlos en obediencia al mandato del Señor Jesús. Y vamos a enseñarles la palabra de Dios. Vamos a enseñarles las Escrituras. A veces en las iglesias, cuando alguien va a ser bautizado, le decimos, primero tiene que pasar por la doctrina. Y después de eso, los creyentes piensan que una vez que son bautizados, ya no necesitan doctrina, porque dicen, es que ya me la dieron antes de bautizarme. Queridos hermanos, la enseñanza es toda la vida. La enseñanza es toda nuestra vida. Estamos aprendiendo todo el tiempo. El hecho de que usted haya recibido un curso de 3 meses, 5 meses, 6 meses para ser bautizado, no significa que después de eso usted ya no tiene nada que aprender. Usted apenas comienza. Podría decirse que el tiempo que se da de doctrina a los que se van a bautizar es como el ABC de la doctrina. Es como estar en kinder. Pero para que usted llegue a un nivel de universidad, a un grado de madurez espiritual, se necesita mucho tiempo, no 3 meses, no 6 meses. Así que no nos confundamos. Tenemos que ir, tenemos que bautizar y enseñar a los creyentes. ¿Cuál sería el propósito de cada una de ellas? Bueno, enseñar al creyente para su crecimiento espiritual, bautizar para testimonio público de su fe en Él e identificación con Cristo, no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Y el otro propósito es discipular. ¿A quién? A todas las naciones. La palabra etnos, traducida al español como naciones, quiere decir muchedumbre, raza, pueblo, tribu. Tenemos que salir y predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A cualquier persona. No importa su raza, no importa su lenguaje, no importa su color de piel.
Todo el mundo necesita escuchar el evangelio. Una vez que lo han oído y lo han creído y ya son salvos por la gracia de Dios, recordemos que la salvación viene por oír el evangelio y creerlo. Si solo lo oye, pero lo rechaza el mensaje, rechaza a Cristo, no es salvo. Pero si la persona ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, ya es salva. Tenemos que bautizarla para que dé testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo, no para ser salvo. Nadie se salva por el bautismo en agua. Nadie puede ser salvo por medio de obras, y el bautismo en agua es una obra. De manera que la salvación viene por otro bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo del Espíritu Santo, que ocurre en el momento de la salvación. Y después de bautizarles, vamos a enseñarles para que vayan creciendo. Un nuevo creyente es como un bebé que necesita la alimentación. ¿Para qué lo alimentamos? Para que crezca sano, para que crezca fuerte. Pero también depende de la alimentación que le demos. Y de eso vamos a hablar en nuestra próxima lección, acerca de cuál es la alimentación de la iglesia. Hoy estamos hablando acerca de la misión de la iglesia. La alentadora promesa de Cristo para llevar a cabo esto es: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Después de enviar a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que Él ha mandado, Él da esta promesa: he aquí, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esta es una promesa que nos debe llenar de mucho ánimo. Una promesa que debe fortalecernos. Una promesa que debe impulsarnos a hacer la voluntad de Dios. Porque Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué era necesaria esta garantía? Porque a veces somos temerosos y pensamos que no somos los adecuados para esta tarea. Se nos olvida muchas veces, queridos hermanos, se nos olvidan las promesas de Dios y se nos olvida esta promesa de Dios. Y llegamos a tener miedo, llegamos a creer que no somos nosotros lo suficientemente capaces de predicar el evangelio y de hacer discípulos a otros. Pero el Señor dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Por qué podemos confiar que estas instrucciones son aplicables a nosotros? Bueno, algunos dicen: sí, pero es que eso Jesús se lo dijo a sus discípulos en aquel tiempo, no a nosotros. Eso no nos involucra a nosotros, porque esa fue un mandato que Jesús dio a los discípulos, a nosotros no. Ahora, ¿por qué podemos confiar que estas instrucciones también se aplican a nosotros? Porque la palabra griega traducida mundo es aion, que quiere decir tiempo, era, edad o periodo de tiempo. Eso es el significado de la palabra mundo. Dice Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo tenemos en nuestras traducciones al español. Pero la palabra mundo es aion. ¿Cómo podríamos decir entonces? ¿Cómo podríamos leer lo que dice la Escritura? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo, hasta el fin de esta era. No está hablando del planeta. El mundo ahí no es el planeta.
porque la palabra no se refiere al planeta, se refiere a tiempo. Cuando dice la Escritura, por ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, la palabra griega es cosmos, cosmos, mundo. Pero en este caso, la palabra mundo es aión. Así como está escrito ahí, aión, que no se refiere al planeta, no se refiere a la gente, se refiere al tiempo, hasta el fin del tiempo. Quiere decir que Jesús continúa con nosotros porque este tiempo no ha terminado. Él está con nosotros todo el tiempo y por eso podemos saber que esta promesa también se aplica a nosotros, los creyentes del tiempo de la iglesia. Vamos ahora a contestar la segunda pregunta. ¿Cuál es la proclama de Dios para edificar la iglesia de Cristo? Cuando hablamos de la proclama de Dios, estamos hablando de el mensaje de Dios. Podríamos decir, ¿qué es lo que tenemos que proclamar? ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a proclamar para edificar la iglesia de Cristo? Veamos Marcos 16, versículos 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quisiera hacer algunas observaciones de este pasaje. Una vez más, tal como lo dice Mateo, Marcos dice que se apareció a los 11. No habían 12 discípulos ya, recordemos eso, porque esto fue después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces ya no habían 12, habían 11. Judas no estaba ahí. Ellos estaban sentados a la mesa. Y vean lo que Jesús hizo con estos discípulos. Les reprochó. La palabra reprochar, hermanos, en el griego tiene un significado de hacer un duro reclamo. Tiene la idea de confrontar muy duramente a una persona. Jesús les reprochó. ¿Y qué les reprochó? Su incredulidad y su dureza de corazón. Ahora estos 11 discípulos, hermanos, eran salvos, pero eran seres humanos como usted y como yo, con muchos defectos. Ellos eran incrédulos. ¿En qué sentido eran incrédulos? Ya lo vamos a ver. Y eran duros de corazón. ¿Qué dice el versículo 14? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, había personas que habían visto a Jesús resucitado. ¿Y qué hacían los discípulos? Decir, no, yo no creo eso. ¿Quién sabe si realmente resucitó? Esa era su incredulidad. No creer que él ya estaba resucitado, que él ya había sido levantado de los muertos. No creer a los testigos a quienes Jesús se había aparecido. Ahora, hay otra observación en el versículo 16. Pareciera, y algunos lo han entendido así, lamentablemente, que Jesús está dando dos condiciones o dos requisitos para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado. ¿Qué dice la Escritura al final? Será salvo. Entonces algunos dicen, mire, si usted solo cree, pero no es bautizado, usted siempre está perdido. Usted no es salvo todavía. Usted siempre está condenado. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con los dos requisitos que dio Jesús. Creer y ser bautizado. Ok, veamos la siguiente parte del versículo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Qué le faltó a Jesús decir ahí? Y fuere bautizado. Mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. ¿Por qué Jesús excluyó el bautismo en cuanto a la condenación del hombre?
Porque, queridos hermanos, el bautismo no es una condición para ser salvo. El bautismo viene después de creer, y observe usted el versículo 16, el orden. Primero se cree y después la persona ya puede ser bautizada. No debemos bautizar incrédulos, solo creyentes. Primero es creer, y esa es la condición para ser salvo. El resultado de creer es que la persona debe ser bautizada, pero es el resultado de su fe. Pero no todos los que creen son bautizados. ¿Recuerda usted al ladrón en la cruz? ¿En qué momento fue bautizado? Aquel ladrón o aquel malhechor que creyó en el Señor y al que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde fue bautizado él? ¿En qué momento fue bautizado? En el cielo no bautizan a nadie. ¿Pero fue salvo? Sí, fue salvo. ¿Por qué fue salvo? Por la fe, por haber creído en el Señor. El único requisito para ser salvo es creer. El resultado o la consecuencia de creer debe ser que esta persona sea bautizada. Entonces, los mensajeros son verdaderos creyentes. Ya vimos eso. Son 11 creyentes que estaban ahí. Se apareció a los 11 mismos, dice la Escritura. ¿Cómo puede animarte esto? ¿Qué hizo Jesús con esos discípulos? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Pero ¿sabe qué hizo después? Los mandó a predicar el Evangelio. ¿A quiénes mandó Jesús a predicar el Evangelio? ¿A creyentes perfectos? ¿A creyentes que nunca se equivocaban? ¿A creyentes que no tenían nada que reprochar? No, al contrario, Jesús les reprochó su dureza. Jesús les reprochó que fueran incrédulos. Jesús les reclamó duramente, con palabras muy duras. ¿Y qué hace después Jesús? A esos mismos creyentes los manda a predicar el Evangelio. ¿Cómo puede animarte esto? A pesar de nuestras imperfecciones, Dios quiere usarnos para su gloria. Hermanos, aunque fue necesario reprender a aquellos discípulos, el Señor siempre quería usarles a ellos. Y aunque muchas veces también a nosotros el Señor nos ha reprendido y nos ha disciplinado, el Señor también nos quiere usar a nosotros. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no es porque seamos grandes creyentes, muy espirituales, sino lo hacemos porque entendemos la gracia de Dios. Lo hacemos porque sabemos que Dios ha tenido mucha gracia para nosotros y queremos que otras personas disfruten de esa gracia. Hermanos, Dios no va a usar edificios para predicar el Evangelio. Dios no va a usar piedras para predicar el Evangelio. Dios quiere usarnos a nosotros. Dios usa a la gente que Él salva para que otros también sean salvos. La misión es ir y predicar por todo el mundo. Esa es la misión. Miren, la misión no es ir y hacer templos por todo el mundo. La misión no es ir y dar de comer por todo el mundo. La misión no es ir y hacer colegios por todo el mundo. La misión no es ir y hacer orfanatorios, hospitales, clínicas, canchas para practicar deportes por todo el mundo. La misión no es ir y hablar de política por todo el mundo. La misión es ir y predicar por todo el mundo. ¿Pero predicar qué? El Evangelio. Hermanos, necesitamos sacudir nuestra mente de todas las cosas que a nosotros nos han dicho que esa es la misión de la iglesia. Oh, sí, la misión de la iglesia es salir a la calle y protestar contra las injusticias. ¿Dónde está eso en la Biblia? La misión de la iglesia es lograr cambios políticos en el país. Esa no es la misión de la iglesia. Esa no es la misión de la iglesia.
La misión de la iglesia es ayudarle a la gente. Bueno, debemos ayudar, comenzando por nuestros hermanos en Cristo. Pero en cuanto al mundo, la misión de la iglesia es ir y predicar. Ir y predicar. Ir y predicar. No es otra la misión de la iglesia. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que la misión de la iglesia no es el entretenimiento. La misión de la iglesia no es el emocionalismo. La misión de la iglesia es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El mensaje que debe ser predicado es el evangelio. Es simple, es sencillo. Ahora, ¿es el evangelio de la prosperidad? No, no. Es el evangelio que predican hoy en día muchos y que están enseñando que si usted pone su fe en Cristo, usted no se va a enfermar, usted va a tener mucho dinero, usted va a ser una persona próspera materialmente. Ese era el mensaje que predicaban los apóstoles. Eso era lo que predicaba el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las casas viejas pasaron y ahora son todas casas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El carro viejo ya pasó, ahora es un carro último modelo. No, ese no era el mensaje que el apóstol Pablo predicaba. Ese no era el mensaje, no era el evangelio que Pedro predicaba. Ese no era el evangelio que Juan predicaba. Es el evangelio de la gracia de Dios. Ustedes recuerdan que en una ocasión Pedro y Juan iban al templo a orar y había allí en la entrada, en una puerta, un hombre pidiendo. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No tengo plata, no tengo oro, soy pobre. Económicamente hablando, ellos eran pobres. Yo no sé, yo me imagino que Pedro y Juan se llevaron las manos allá a la bolsa y dicen, no tenemos nada, no andamos ni un 5, ni un centavo. No tengo plata para darte, no tengo un pedazo de oro para darte, no tengo nada, pero te voy a dar lo que sí tengo. Tenía el poder de Dios. Pero eran hombres pobres. ¿Y qué le dijo a aquel hombre? En el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre se levantó. Eso era mejor que cualquier cantidad de oro y cualquier cantidad de plata. Era mejor que pudiera caminar. Ahora, el mensaje que tenemos que predicar no es la prosperidad, no es un evangelio de misticismo, que Dios me habló, que yo vi al Señor, que me llevó al cielo, que me llevó al infierno. Ese no es el evangelio que tenemos que predicar. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Hay creyentes que no saben explicar qué es el evangelio. No pueden decirlo con la Biblia en la mano. Algunos dicen el evangelio es ayudarle a la gente. Eso no es ayudar, eso no es el evangelio. Obviamente tenemos que ayudar. Sí, no estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Otros dicen el evangelio es protestar contra las injusticias sociales, protestar contra el gobierno, protestar por esto, protestar por lo otro. Bueno, los que piensan así quizás son los protestantes. Pero no nosotros. Nosotros somos discípulos del Señor. Tenemos que entender qué es el evangelio. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, ¿cuál es el contenido del mensaje del evangelio? El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. La Biblia dice también en 1 Corintios 15, versículo 3, que Él fue sepultado como evidencia de que había muerto. Su espíritu y su cuerpo se separaron cuando Él estaba en la cruz. Dice la Escritura que Jesús clamó a gran voz, Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de esto, expiró. Quiere decir, murió físicamente. Y como había muerto, había que sepultarlo. Pero al tercer día, Él resucitó de entre los muertos. Al tercer día, Él se levantó de la tumba. Y todo esto, hermanos, había sido anunciado en las Escrituras. Todo esto fue conforme a las Escrituras. Todo esto fue según las profecías de las Escrituras. Eso es el Evangelio. El Evangelio es una noticia sencilla, simple, que puede creer un niño, un joven, un adolescente, un adulto, un anciano, y que se aplica a cualquier persona porque nos enseña que nosotros somos pecadores, pero que Cristo murió por nosotros. Él tomó mi lugar en la cruz. Él fue a la cruz y esa cruz era yo quien la merecía, pero Él murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y cuando estamos predicando eso, estamos basados en la palabra de Dios, porque todo lo que sucedió en estos eventos fue conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que Dios usa la predicación simple del Evangelio por medio de creyentes débiles e inadecuados para edificar la iglesia de Cristo. ¿Recuerdan que Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón? Bueno, y luego los mandó a predicar a esos hombres duros de corazón, a esos hombres incrédulos que no habían creído a los que habían dicho que ya Jesús había resucitado. A esos mismos. No eran hombres perfectos, no eran súper creyentes. Eran hombres con muchos defectos, con muchos problemas, tal como usted y como yo. Pero Dios usa la predicación simple, sencilla del Evangelio por medio de creyentes débiles e inadecuados para edificar la iglesia de Cristo. Queridos hermanos, nosotros no somos capaces por nosotros mismos de hacer estas cosas. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 2 Corintios 3, versículos 5 al 6. Que no somos capaces por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene del Señor. Él nos hace ministros competentes. Él nos hace ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Simplemente tenemos que dejar que Dios nos use. Simplemente tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas o a través de nuestras vidas, con nuestras imperfecciones, con nuestros problemas, con nuestras angustias. Dejemos que Dios obre a través de nosotros. Por eso dice la Escritura que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos ahora a contestar la tercera pregunta. ¿Cuál es el poder de Dios para edificar la iglesia de Cristo? Vimos que el plan de Dios para edificar la iglesia de Cristo es hacer discípulos, enseñar y bautizar a todas las naciones. Ese es el poder de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios para edificar la iglesia? El Evangelio. Simple, llano, tal como aparece en la Escritura. Tenemos que predicar el Evangelio. Si usted es pastor, pregúntese, ¿estoy predicando el Evangelio? ¿Estoy predicando lo que Dios quiere que yo predique para edificar su iglesia? Pero ahora vamos a contestar, ¿cuál es el poder de Dios para edificar la iglesia de Cristo?
El poder, queridos hermanos, reside en el mensaje del Evangelio y en el ministerio del Espíritu Santo. El poder reside en el mensaje del Evangelio, no en el mensajero, sino en el mensaje. Y el poder de Dios para edificar la iglesia de Cristo también está en el ministerio del Espíritu Santo. Dice la Escritura en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. También aquí el contexto es que Jesús ya había muerto, había sido sepultado y había resucitado de entre los muertos. Ahora está hablando con sus discípulos. Miren ustedes cómo Mateo, Marcos y Lucas enfocan desde diferentes puntos de vista el momento y las enseñanzas, las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos en este evento en el que él fue ascendido a los cielos. Él dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Hay una promesa del Padre. La promesa era recibir el Espíritu Santo. Y dice a sus discípulos, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Es realmente tan importante el Espíritu Santo en todo esto? Obviamente que sí, hermanos, porque el Espíritu Santo va a bautizar, llenar, sellar, guiar, usar, empoderar y morar en el creyente. Bueno, podemos tener un buen predicador para una campaña evangelística y un buen grupo musical. Ahora se les llama ministerios de alabanza. Y a veces los creyentes, hermanos, estamos descansando demasiado en otros hombres. Y creemos, traigamos al pastor fulano de tal, es un gran predicador. Pero necesitamos también a un buen cantante reconocido mundialmente. Y creemos que el buen predicador, el buen cantante o el buen grupo de alabanza, un buen lugar donde la gente se sienta cómoda, eso es importante. ¿Y dónde está el poder del Espíritu Santo? Quizás pensamos que ni lo necesitamos. Pero hermanos, podemos predicar el Evangelio sin necesidad de un gran predicador. Lo podemos hacer nosotros. No tenemos que traer un grupo de alabanza. Cantemos nosotros. Pero ¿saben qué? Descansemos en el poder del Espíritu Santo. Hay iglesias que gastan muchísimo dinero en una campaña evangelística. Muchísimo dinero, porque tenemos que traer un predicador que de preferencia sea del extranjero y que tenga un nombre extraño para que impacte más en la gente. Y luego le anunciamos, gran campaña evangelística con el predicador fulano de tal de Carolina del Sur, de Madrid, de no sé dónde. Y pensamos que eso es importante. Ministrando fulano de tal o el grupo tal. Y creemos que eso es importante. Y nos estamos olvidando del papel del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Queridos pastores, queridas iglesias, dejen de gastar tanto dinero en esas cosas. Mejor prediquen el Evangelio todos los días, en su casa, en el trabajo, en el mercado, en el bus, en la terminal, en el colegio. Les va a salir más barato y tendrán mejores resultados. Pero confiemos en el poder del Espíritu Santo para esto. El propósito de la capacitación del Espíritu Santo es para que seamos testigos de Jesucristo, para que seamos testigos de Jesucristo. Ese es el propósito por el cual el Espíritu Santo nos va a capacitar, para que seamos testigos de Jesucristo. En Lucas 24:48
Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. La palabra testigo, hermanos, en griego es la palabra martus o martur. Depende de cómo se conjugue. Martus o martur. ¿Y qué significa esta palabra? Uno que da testimonio mediante su muerte. Oh, esto es increíble. Esto es impresionante. Un mártir es una persona que da testimonio de su fe hasta el grado de dar su vida por su fe. Eso es ser un testigo. Eso es ser un mártir, uno que da testimonio mediante su muerte. En Hechos 1, 8 al 9 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En otras palabras, mártires. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermanos, Dios quiere que nosotros también seamos sus testigos en el lugar donde nosotros vivimos. ¿Qué debe enseñarnos esto? Que no somos los constructores de la iglesia, somos predicadores. No somos los constructores de la iglesia, somos predicadores. Ahora bien, los pastores tenemos el deber de predicar el evangelio, pero también los creyentes, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. También nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. Prediquemos el evangelio, recordando que no somos nosotros los constructores de la iglesia. Dejemos que el Señor edifique la iglesia y nosotros dediquémonos a lo que el Señor nos ha mandado hacer, a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Vamos a ver entonces una última pregunta. ¿Qué produjo Dios entonces por medio de todo esto? El comienzo de la iglesia universal. Una vez que Jesús dio instrucciones de ir y hacer discípulos, una vez que les dijo y prediquen el evangelio, y una vez que vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué pasó entonces? Comenzó la iglesia, comenzó la dispensación de la iglesia. ¿Cumple Dios sus promesas, hermanos? Absolutamente, claro que sí. Dios cumple todas sus promesas a los creyentes. Él les dijo que vayan a predicar, pero les voy a enviar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino. Dice Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos capítulo 2 vemos el nacimiento de la iglesia. Dios envió el Espíritu Santo sobre aquellos creyentes y ellos fueron parte, a partir de ahí, del cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Qué más produjo Dios? Los perdidos fueron salvados y fueron agregados a la iglesia. Los perdidos fueron salvados y agregados a la iglesia. La predicación del evangelio comenzó a salvar a muchas personas y estas personas comenzaron a ser entonces parte de la iglesia. Dice Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Mire que aquí ya no habla del bautismo, pero habían creído y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces comenzó la predicación del evangelio y la gente comenzó a ser añadida a la iglesia. La mejor traducción de Hechos 2:47 debería ser: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Quiénes son los que iban siendo salvos? Los que iban creyendo el mensaje del evangelio. Entonces, ¿qué hacían los creyentes? Ellos perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Y al perseverar en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros, podían partir el pan y podían tener comunión en las oraciones. ¿Predicaron ellos el evangelio? ¿Bautizaron a los creyentes y les enseñaron la palabra de Dios? Sí, ellos predicaron el evangelio. Ellos bautizaron a los creyentes y ellos les enseñaron la palabra de Dios. ¿Qué más produjo Dios a través de todo esto? Fueron plantadas iglesias locales. Fueron plantadas iglesias locales. Comenzaron a surgir grupos de creyentes en muchos lugares. Dice Hechos 8:1-4, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué hacían? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Los creyentes que fueron esparcidos por la persecución se fueron anunciando por todos los lugares donde ellos iban anunciando el evangelio. Entonces vemos una iglesia celestial que es el cuerpo de Cristo, pero empezaron a surgir iglesias locales en Jerusalén, en Antioquía, en Corinto, en Éfeso, Tesalónica, Filipos, Colosas, Samarias, Roma y muchos otros lugares. ¿Por qué es tan importante notar esto, queridos hermanos? Bueno, porque Dios está dispuesto a usarnos en el lugar donde vivimos. Dios quiere usarle a usted ahí donde usted vive. Usted no tiene que irse a otro país, usted no tiene que irse para otra parte. Predique el evangelio donde usted vive. Predique el evangelio a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Predique el evangelio en la calle. Predique el evangelio donde usted pueda, donde el Señor le abra una oportunidad. Ya hemos aprendido en la materia anterior acerca del evangelismo personal. Usted ya tiene instrucciones acerca de esto. Pues Dios está dispuesto a usarnos en el lugar donde vivimos. ¿Qué más produjo Dios? Los creyentes fueron enseñados en la palabra y fueron enviados para ministrar. Los creyentes fueron enseñados en la palabra y fueron enviados para ministrar. Dice Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El nombre original de los creyentes es discípulos. Jesús mandó a hacer discípulos. Discípulos. ¿Qué término fue usado para describir a los afectados por el ministerio de Pedro y Pablo? Discípulos. Y después vino como sobrenombre cristianos. Pero no fue un nombre que los creyentes usaban para ellos. Ellos se referían a sí mismos como discípulos, porque la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Realmente, queridos hermanos,
Así es como Dios nos ve a nosotros, como discípulos. Número 5, los creyentes fueron enviados a evangelizar, a plantar iglesias, a discipular a los creyentes, etc. Y Dios fue glorificado por medio de la edificación de la iglesia. Los creyentes fueron enviados a evangelizar y otras iglesias comenzaron a nacer por todas partes. Pero todo esto trajo gloria a Dios. Y ese es el propósito, hermanos, de hacer la misión de la iglesia. Cumplir con la misión de la iglesia de predicar el evangelio no es para que nos vean a nosotros, no es para que crean que nosotros somos los grandes y recibir la gloria a nosotros, es para que Dios sea glorificado. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Debemos mantener clara la misión de la iglesia en vista de toda la confusión eclesiástica que hoy nos rodea. Debemos seguir el modelo de Dios para que la gente de la iglesia de Cristo sea edificada a la manera de Dios. Hermanos, no nos confundamos con la misión. Mantengamos clara la misión de la iglesia. No hagamos otra cosa que Dios no nos ha mandado a hacer. Sigamos el modelo de Dios. Y el modelo de Dios está en su palabra. Sigamos el modelo de Dios. Debemos rogar al Señor de la mies para que envíe a su mies obreros de Cristo dispuestos y solícitos. Y debemos reconocer la parte importante del Evangelio, del Espíritu Santo y de la iglesia local para lograr todo esto. Oremos al Señor, pidamos al Señor que mande obreros a la mies y dispongámonos nosotros también a ser obreros. Dios quiere obreros y obreras que prediquen el evangelio todos los días, donde quiera que se encuentren. Oremos al Señor por esto. Reconozcamos también, hermanos, la importancia del mensaje del evangelio. Es que no hay otro mensaje para ser salvos, si no es a través del evangelio. Reconozcamos la importancia del Espíritu Santo en todo esto y la importancia de la iglesia local para poder llevar a cabo todas estas cosas. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros para hacer su voluntad, para seguir en este trabajo que tiene como propósito llevar a otros a Cristo. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por esta enseñanza de hoy. Ayúdanos a hacer tu voluntad de acuerdo a tu palabra y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en breve. Estoy ya de vivir en el pecado.
hasta el redil yo volveré. Serás mi cruz, mi buen Jesús, te seguiré. Oh, gran pescador de almas perdidas, en tu barquilla y a tu lado viajaré. Oh, gran pescador de almas perdidas, en tu barquilla y a tu lado viajaré. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos una vez más al Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Estamos ya en nuestro segundo tiempo de estudio. Vamos a ver una lección más en esta oportunidad, y esta lección se titula La alimentación de la iglesia. La alimentación de la iglesia vía sana doctrina. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por permitirnos continuar estudiando tu palabra. Queremos una vez más, Señor, ponernos en tus manos, encomendarnos en tus manos para este estudio. Ayúdanos de manera que lo que vayamos a estudiar sea de gran bendición para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Muy bien, la alimentación de la iglesia vía sana doctrina es la lección que vamos a estudiar en nuestra serie de estudios titulada La Iglesia, la obra maestra de Dios. Hemos visto ya, hermanos, en las lecciones anteriores acerca del fundamento de la iglesia, la persona y la obra acabada de Jesucristo. En la lección anterior aprendimos acerca de la misión de la iglesia, y hoy vamos a hablar acerca de la alimentación de la iglesia, y es bueno comenzar con este pensamiento. Una cosa es comer, otra cosa es alimentarse. Una cosa es comer. Comer es ingerir cualquier cosa que llegue a nuestro estómago. A la gente hoy en día le gusta mucho la comida chatarra, la comida rápida, que no es saludable, que no aprovecha al cuerpo, pero llena nuestro estómago, nos quita el hambre. Otra cosa, hermanos, es alimentarse. Alimentarse también implica comer, pero alimentarse significa ingerir aquellas cosas que fortalecen nuestro cuerpo, que tienen nutrientes, que tienen lo necesario para que nuestro cuerpo se fortalezca. Muchas iglesias hoy en día están malnutridas en relación a la palabra de Dios. Lo que se ve cada vez más es alabanzas, dramas y menos predicación. Más y más consejería. ¿Y saben por qué es necesario cada día más consejería? Porque los pastores no están enseñando la palabra de Dios desde los púlpitos. Por tanto, los creyentes no están aprendiendo lo que dice Dios en su palabra. Las iglesias están llenas de muchas actividades, pero cada día menos predicación. Lamentablemente, eso es lo que estamos viendo en muchas iglesias. No digo todas las iglesias, pero sí en muchas iglesias. Me hace recordar, hermanos, el relato de Hechos capítulo 20, cuando Pablo predicó toda la noche hasta la mañana siguiente. Esa fue una vigilia, pero una vigilia muy diferente a las que vemos ahora. Las vigilias de hoy tienen mucha alabanza, especialmente después de la medianoche, para que la gente no se duerma. Pero en aquella ocasión el apóstol Pablo estuvo predicando, enseñando. ¿Se imagina usted enseñar toda la noche? Había un muchacho por ahí que se llamaba Eutico, que se cayó, se durmió y se cayó de la ventana del tercer piso. Y el apóstol Pablo llegó, oró por él
y aquel muchacho resucitó. Bueno, hoy en día debemos tener cuidado porque ya no está el apóstol Pablo y cuando alguien se duerme y se cae de la ventana, no va a resucitar tan fácil. Quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de un libro escrito por el pastor Steve Lawson. El pastor Steve Lawson escribió un libro titulado La clase de predicación que Dios bendice. Y me gustaría compartir con ustedes unos fragmentos de este libro acerca de la predicación. Dice así el pastor Steve Lawson: Dios sabe que hay una desesperante necesidad de que los predicadores regresen a lo que está escrito en el texto acerca de la predicación. El destino del púlpito es el destino de la iglesia. Nunca esto ha sido más cierto que hoy. El hecho es que ninguna iglesia puede elevarse más allá de su púlpito. La vida espiritual de la congregación y su crecimiento en gracia nunca superará el estándar establecido en el púlpito. Bajo una evaluación espiritual, algo está fallando terriblemente en el púlpito contemporáneo. Esta escasez en la predicación es nada menos que una hambruna por oír la palabra del Señor. Vivimos en un tiempo de sequía severa por la proclamación de Jesucristo crucificado con el poder del Espíritu Santo. Lo que se considera como predicación en muchos de los púlpitos hoy en día es poco más que sermoncitos para cristianitos. No hay duda de que usted sabe exactamente de qué tipo de predicación estoy hablando. Una arenga motivacional de 20 minutos con clichés superficiales, fragmentos de autoayuda y lemas de calcomanías para el vehículo. Aún peor que la forma de hablar superficial es la doctrina superficial. Tales actuaciones son terapéuticas, pero raras veces teológicas. Son entretenidas, pero no llamativas. Ingeniosas, pero no transformantes. El mensaje anémico es tan vacío que en ninguna manera se acerca al mensaje bíblico. Las almas hambrientas solo pueden preguntarse: ¿esto es todo lo que hay? El pastor Lawson continúa: tristemente, esta comida chatarra ha llegado a ser el plato principal para muchas congregaciones esqueléticas. El resultado es que incontables iglesias están debilitadas, mundanas y aún peor, incrédulas. Cuando la predicación se hunde tan bajo, al nivel de ser nada más que charlas a la moda acerca de trivialidades temporales, la vida espiritual de la congregación está en la sala de cuidados intensivos. La gente se debate entre la vida y la muerte. Cuando habla de la predicación que Dios bendice, Lawson declara: primero, el tema preeminente de la predicación necesita ser la persona y obra de Jesucristo. Como Pablo declaró claramente, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, en 1 Corintios 1:23. El mandato para el pastor no puede ser más claro. El foco de atención de toda predicación tiene que ser Jesucristo y su muerte salvadora. Esta predicación que se centra alrededor de Cristo está exaltándolo continuamente y señalando a los oyentes a Él. Segundo, toda predicación tiene que ser hecha bajo el poder del Espíritu Santo. Nadie puede proclamar al Señor Jesucristo efectivamente en sus propias fuerzas. El poder salvador está en el mensaje divino y no en el mensajero. Sin embargo, él necesita el poder de Dios para impartir las verdades de Dios. Todo predicador debe estar comprometido a predicar todo el consejo de Dios. Ninguna verdad bíblica debe ser excluida. Todas las verdades establecidas por Dios y escritas en su palabra
tienen que ser abrazadas y proclamadas. Este es el análisis que hace el pastor Steve Lawson acerca de la predicación contemporánea. Tenemos a muchos pastores que están dando terapias de superación personal. Pastores que ni siquiera mencionan a Jesucristo en sus mensajes. Pastores que ni siquiera hablan de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pastores que se dedican a simplemente motivar a la gente. Y eso crea una anemia espiritual. Los creyentes están siendo anémicos en cuanto a su conocimiento de la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de la alimentación de la iglesia y vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es la sana doctrina? Porque creemos que la alimentación de la iglesia debe ser a través de la sana doctrina. Pero ¿qué es la sana doctrina? Las palabras sana doctrina no son términos bíblicos. Veamos lo que dice 1 Timoteo 1:10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y en 2 Timoteo, capítulo 4 y versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La frase sana doctrina, hermanos amados, se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento y se refiere a la enseñanza sistemática. Y la iglesia no va a estar bien nutrida si no hay sana doctrina. Entonces, la frase sana doctrina significa literalmente una enseñanza sana y vivificante. Una enseñanza de la palabra de Dios que traerá fuerza espiritual a los creyentes. ¿Por qué es que a veces la falsa enseñanza desvía a algunos creyentes de su vida espiritual? Simplemente porque estos creyentes no conocen sus Biblias, no conocen la palabra de Dios. A veces saben algunos versículos, a veces ellos saben algunas cosas de la Biblia, pero no conocen doctrina. No conocen qué es la justificación, no conocen qué es la santificación, no saben acerca de la glorificación, no conocen el evangelio de la gracia de Dios, no pueden explicar qué es el evangelio, no pueden explicar cómo se vive la vida cristiana. Hermanos, la sana doctrina es una enseñanza sana y vivificante. La importancia de la sana doctrina radica en una enseñanza sistemática adecuada de la palabra que tiene por resultado vigor y vitalidad espiritual. La falta de salud espiritual en muchas iglesias es porque no tienen una buena alimentación de la palabra de Dios. Por eso hay muchos creyentes débiles espiritualmente, porque no están siendo alimentados con la sana doctrina. Ahora tenemos una serie de pasajes ahí y vamos a ver por lo menos uno de ellos en 1 de Pedro 2:2, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. De la misma manera, queridos hermanos, de la misma manera en que los niños recién nacidos necesitan leche y ellos desean la leche, así nosotros los creyentes tenemos que desear la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Queridos pastores, que nuestros cultos, que nuestros servicios sean llenos de la palabra de Dios. Hay iglesias donde las alabanzas duran 1 hora, hora y media, y luego quieren 10 minutos de mensaje. Y pueden estar sentados 1 hora, 2 horas, cantando, viendo dramas, oyendo los anuncios
de la semana, pero luego a la hora de la predicación ellos quieren que el pastor termine rápido porque están cansados, porque están aburridos y quieren que el pastor predique 10 minutos. A mí me ha pasado que me han invitado a predicar en el pasado a unas iglesias en las que el devocional duró 2 horas. Hubo dramas, hubo alabanzas, hubo participaciones especiales. Alguien pasó a dar un testimonio. Más dramas, más alabanzas, más participaciones especiales. Y cuando me invitaron a predicar, en una ocasión el pastor me dijo al oído, tiene 10 minutos para predicar. Hermanos, eso es terrible. Eso no debería suceder. Si tienen tiempo y si tienen resistencia para oír 2 horas de dramas y de alabanzas y de participaciones especiales, deberían tener la misma resistencia para oír un mensaje de 2 horas. Pero luego quieren que el pastor predique 10 minutos. ¿Qué dice la Escritura? Desead como niños recién nacidos. Con esa misma ansiedad tenemos que desear la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la sana doctrina? ¿Es importante la sana doctrina? Saben también que he escuchado que hay ministerios de pastores donde el lema es este: no predicamos doctrina. Oh, ¿acaso no es importante la sana doctrina? Hay ministerios hoy en día donde dicen, nosotros somos una reunión o asociación de pastores. Somos 30 pastores, somos 50 pastores. Y cuando se reúnen, ellos dicen, no hablamos de doctrina. Y mi pregunta es, ¿y de qué hablan los pastores entonces? ¿De deportes? ¿De política? ¿De cocina? ¿De cómo arreglar los vehículos? ¿De qué deben hablar los pastores? De doctrina. Y con razón, sus iglesias están esqueléticas espiritualmente. ¿Es importante la sana doctrina? La sana doctrina es esencial para un crecimiento espiritual apropiado y para el servicio. La sana doctrina, queridos hermanos, es esencial para un crecimiento espiritual apropiado y para el servicio. Si usted pertenece a una de esas famosas pastorales que hay en casi todos los pueblos aquí en Nicaragua, y en esas famosas pastorales el lema es, aquí no hablamos de doctrina, mi pregunta es, ¿qué está haciendo ahí usted? ¿Qué está haciendo? Perdiendo su tiempo. Eso es una pérdida de tiempo. Porque entre pastores debería hablarse de doctrina y ponerse de acuerdo en la doctrina de la palabra de Dios. Eso no se llama unidad tampoco. Eso no es unidad. ¿Sabe qué es unidad? Unidad es tener la misma doctrina. Si no tiene la misma doctrina, ahí no hay unidad. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Estamos juntos cuando físicamente estamos cerca el uno del otro, pero estamos unidos cuando en nuestra mente hay el mismo pensamiento. Y si no lo hay, no hay unidad. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De acuerdo al versículo 15 de este pasaje, ¿cuál es la primera cosa que Dios quiere que las escrituras logren? La salvación.
la salvación. ¿Y cómo viene la salvación? La salvación viene por la fe. Por la fe. ¿Y en quién debe estar depositada la fe? En Cristo Jesús. Y una vez que una persona ha depositado la fe en Cristo Jesús, ahora la palabra de Dios será útil para él, para enseñarle. Miren lo primero que se menciona en cuanto a la utilidad de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es lo primero, es lo primero. La palabra de Dios es útil para enseñar y luego para redarguir, que significa señalar lo malo, para corregir aquello que se señala como malo y para instruir en justicia. ¿Y qué dice el versículo 17? Todo esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto quiere decir maduro, que crezca espiritualmente y entonces estará preparado para toda buena obra. ¿Dónde comienza todo esto? Comienza con la salvación. ¿Y qué es lo primero en la lista? Ya vimos que es la doctrina. Dice, útil para enseñar. Hermanos, lo primero es la enseñanza. Enseñemos la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender entonces del método de enseñanza de Pablo en las epístolas? Su enseñanza era sistemática. Pablo enseñaba sistemáticamente. ¿Y qué quiere decir sistemáticamente? De manera ordenada. Usted y yo tenemos varios sistemas en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se compone de sistemas. Sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema circulatorio. ¿Y qué quiere decir todo eso? Tenemos el sistema nervioso. ¿Y qué significa todo eso? Que nuestro cuerpo ha sido diseñado por Dios perfectamente en orden. El sistema respiratorio tiene un orden. El sistema circulatorio tiene un orden. Así debe ser la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que ser ordenados para enseñar. Tenemos que enseñar sistemáticamente. La mejor manera, queridos hermanos, la mejor manera de enseñar sistemáticamente es tomar un libro de la Biblia y enseñarlo versículo por versículo y capítulo por capítulo. Esa es la mejor manera de enseñar. ¿Por qué algunos creyentes nunca están capacitados para el servicio? Porque no se someten a la voluntad de Dios. No desean la palabra de Dios y no están en una iglesia con sana doctrina. Hay varias cosas aquí entonces. Algunos creyentes no pueden servir al Señor porque no están capacitados. Y las razones por las que ellos no están capacitados es, primeramente, porque no se quieren someter a la voluntad de Dios. Son rebeldes a la palabra de Dios. Son creyentes, pero no se quieren someter al Señor. Puede ser que no desean la palabra de Dios. Hay creyentes que están más interesados en otras cosas y no en estudiar la palabra de Dios. Si usted invita a la gente a un concierto cristiano, todo el mundo quiere ir. Invítelos a estudiar seriamente la palabra de Dios y le van a llegar 4. Y de los 4, quizás le va a pasar igual a mí, se le van a dormir 2. ¿Y por qué otra razón los creyentes no están capacitados para el servicio? Porque muchas veces no están en una iglesia con sana doctrina. Les están enseñando mal. Les están enseñando cosas equivocadas de la palabra de Dios. Y de esa manera ellos nunca van a estar capacitados para servir al Señor de una manera efectiva. ¿Tiene algún fin en sí mismo estudiar doctrina? Sí. El propósito es crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, tal como lo dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Queridos hermanos, yo sé
que cuando se habla de doctrina, a mucha gente la misma palabra, escucharla ya le da sueño. Oh, son bonitos los cultos de alabanzas cuando cantamos, y en algunas iglesias no solo cantan, danzan, saltan, caen al suelo, se tiran por el suelo rodando por todos lados, hacen una gritazón y la gente está emocionada. Enséñeles la palabra de Dios seriamente y se están durmiendo. Ya piensan que el pastor, si pasó de una hora de predicar, es demasiado. Este pastor predica mucho. Este pastor no considera a los hermanos, pobrecitos. Están aguantando una hora de predicación. Pero para cantar, cantan 2 horas. Pueden oír un drama, pueden ver un drama. Pueden ver varios dramas. Están felices de la vida. Pero no quieren oír la palabra de Dios muchas veces. Pero ¿saben cuál es el propósito de tener sana doctrina? Es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hemos visto la primera razón de por qué es tan importante la sana doctrina. En segundo lugar, la sana doctrina debe ser el menú de la predicación del pastor maestro fiel. La sana doctrina debe ser el menú de la predicación del pastor maestro fiel. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 4, versículos 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Vean que está subrayado esto, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, todo pastor debe predicar siempre la sana doctrina. El pastor es como aquel que lleva el menú y se lo presenta a la persona que va a comer en un restaurante. Es como un mesero que lleva el menú y la gente le dirá al pastor, pastor, ¿qué vamos a comer hoy en el culto? ¿Cuál es el menú para hoy, pastor? El pastor debe decir sana doctrina. ¿Cuál es el menú de hoy? Sana doctrina. ¿Y de mañana? Sana doctrina. ¿Cuál es el menú del domingo? Sana doctrina. ¿Cuál es el menú del lunes? Sana doctrina. ¿Y el martes? Sana doctrina. El pastor no debe descuidar predicar la sana doctrina. Ese debe ser el menú. Ahora, si 2 restaurantes están frente a frente y solo hay que cruzar la calle para ir de uno al otro, y en un restaurante venden comida chatarra y en el otro restaurante venden comida saludable, que implica que ahí le van a servir brócoli, zanahorias sancochadas y vegetales, pero al otro lado hay pizza, hamburguesas, hot dogs. Normalmente el restaurante que ofrece comida chatarra tendrá más gente ahí. Pero eso no debe movernos a nosotros, hermanos, a cambiar el menú. No cambiemos la sana doctrina solo para tener más gente en nuestros cultos. No cambiemos la sana doctrina por otra cosa, por falsa enseñanza, por entretenimiento de la gente, solo para que vengan más.
Nuestro menú tiene que ser siempre la sana doctrina. El pastor Charles Spurgeon dijo, de todo lo que pudiera enseñarles, este es el punto central: predicar a Cristo siempre y por siempre. Él es todo el evangelio. Su persona, sus oficios, su obra deben ser nuestro gran tema. El mundo necesita oír hablar de Cristo. ¿Qué manda Dios al pastor a hacer con fidelidad? Predicar la sana doctrina. Y tiene que hacerse con fidelidad, con fidelidad. Cuando la gente viene a nuestra iglesia, deben oír sana doctrina. Quizá ellos no quieren escuchar sana doctrina, pero ellos necesitan escuchar sana doctrina. Ahora, ¿qué sucede cuando la gente ya no desea la sana doctrina? Cuando la gente dice, pastor, usted ya aburre enseñando la Biblia. ¿Cuándo vamos a ir al mar a pasear? Pues podemos ir al mar, hermanos. Vamos al mar, vamos a pasear y le predicamos sana doctrina en el mar, en la playa. Pero la gente quiere diversión en lugar de sana doctrina. ¿Qué sucede cuando la gente ya no desea la sana doctrina? Se van de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No van a querer oír palabra de Dios. No van a querer oír ellos la sana doctrina. Entonces se van a ir, buscarán una iglesia donde probablemente haya entretenimiento. Quizá andan buscando una iglesia con un buen grupo de alabanza, con un grupo de danza. Quizá están buscando entretenimiento. Y si se van, no podemos detenerlos. Pero no vamos a cambiar, no negociemos la sana doctrina ni por dinero, ni por presión, ni por ninguna otra cosa. Y si la gente se quiere ir, hermanos, no podemos hacer nada. Hay pastores hoy en día que están presionados por su congregación. Hay pastores hoy en día que no tienen autoridad sobre la congregación, porque es la congregación la que les está poniendo condiciones. Quiero que predique esto, quiero que predique lo otro. Me llama la atención, en esta imagen, ese señor que está sentado ahí de ropa verde, que dice, recuerde cuánto dinero doy. Si usted no predica lo que yo quiero, me voy de esta iglesia. ¿Y quién le va a dar de comer a usted, pastor? Bueno, puede irse cuando quiera. Nosotros somos sostenidos por el Señor más que por la gente. Algunos están diciéndole al pastor, solo predique las buenas noticias, no hable de pecado. A la gente le ofende decirle que son pecadores. Pero la Biblia así lo dice, todos somos pecadores. Algunos le dicen al pastor, haga las cosas a mi manera o me voy. Haga las cosas a mi manera o le hago la vida imposible. Las cosas en esta iglesia se hacen como yo quiero. Y el pastor tiene que tomar decisiones. Cuando una congregación no se somete a su pastor, es entonces cuando un pastor debe orar al Señor. Y si es necesario, debe irse de esa iglesia. Pero los pastores no debemos permitir que la gente de la iglesia esté diciéndonos, esto va a predicar, esto no va a predicar. Los pastores tenemos que predicar todo el consejo de Dios. No importa si a la gente le gusta o no le gusta. No importa si a usted lo van a tildar de que ya aburre con lo mismo. Solo Biblia, solo Biblia. Queridos hermanos, conozco estudiantes de nuestro instituto que han sido expulsados de sus propias iglesias. ¿Y saben cuál ha sido la razón? No ha sido por inmoralidad, no ha sido porque los pastores han manejado mal los fondos de la iglesia, los han echado por la doctrina. Pero cuando a un pastor
No lo sacan de la iglesia por inmoralidad sexual o porque manejó mal los fondos, por malversación de fondos, sino que lo sacan por la doctrina. Hay que dar gloria a Dios por eso e irse de allí. Pero ningún pastor debe olvidar que tenemos que predicar la sana doctrina. No lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita oír. Entonces, si la sana doctrina es tan importante, ¿por qué un creyente no querría la sana doctrina? Porque se da cuenta de que sus pensamientos son incorrectos. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A la gente a veces no le gusta la sana doctrina porque la palabra de Dios les corta hasta lo más profundo de sus pensamientos y ellos no quieren cambiar. Probablemente puede ser para evitar la persecución, pero 2 Timoteo 3:12 dice que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y para vivir piadosamente, usted necesita sana doctrina, conocer la palabra de Dios, porque la doctrina, hermanos, no es solamente conocimiento a nivel mental. La doctrina va más allá, afecta nuestra manera de vivir, afecta nuestra conducta. Y hay creyentes que al tener una conducta piadosa, son perseguidos, entonces ellos no quieren sana doctrina, porque quieren vivir como el mundo. Y así evitan la persecución. Y una tercera razón de por qué un creyente no querría la sana doctrina es que no quiere ofender a la gente. Bueno, algunos quieren ser políticamente correctos. Quieren quedar bien con todo el mundo. Y la sana doctrina no es para eso. La sana doctrina, hermanos, no es para quedar bien con la gente. Quiero decirles algo, queridos pastores. Si ustedes predican la sana doctrina, tendrán mucha oposición. Varios de los temas que vamos a estudiar más adelante nosotros van a causar quizás cierta incomodidad en ustedes que me están viendo. No sé si van a dejar de vernos. No sé si ya no van a seguir este programa. No sé si más adelante, en lugar de tener mucha audiencia, vamos a tener 3 o 4 hermanos nada más. Pero no importa. Tenemos que predicar lo que la Biblia dice. Tenemos que enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y no predicamos para ofenderle a usted. No queremos que se sienta ofendido. Pero si le ofende lo que la Biblia dice, no podemos hacer otra cosa. No vamos a cambiar nuestra enseñanza solo para tener más audiencia. A lo mejor nuestra audiencia podrá bajar por algunos temas que vamos a enseñar. Pero ¿saben qué, hermanos? Vamos a seguir enseñándolo mientras el Señor nos lo permita. Y no queremos ofender a nadie. Solo queremos enseñar lo que la palabra dice, pero la palabra muchas veces ofende a la gente. Y una manera en que un creyente demuestra su desprecio a la sana doctrina es enseñando cositas sencillas, enseñando cosas que a la gente le gustan para mantenerlos agradados. Ahora, la sana doctrina es el medio para obtener estabilidad espiritual. La sana doctrina es el medio para obtener estabilidad espiritual. Si no tenemos una sana alimentación de la palabra de Dios, no vamos a ser estables. No tendremos la capacidad para mantenernos en un punto de vista doctrinal correcto. Dice la Biblia en Efesios 4:11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y para qué es todo esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la sana doctrina, hermanos, es el medio para obtener estabilidad espiritual. ¿Qué sucede cuando hay desacierto en todo esto? Seremos como una hoja mecida por el viento. Iremos de aquí para allá, doctrinalmente hablando. No tendremos estabilidad en cuanto a una sana doctrina. Hay creyentes que dicen amén a todo, incluso a herejías. Pero como ellos no conocen la doctrina, le dicen amén a todo. ¿Y sabe para qué es importante la sana doctrina? Dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes no quiere decir incrédulos, quiere decir creyentes, pero inmaduros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Como esas hojas secas que para donde sopla el viento, para allá van ellas. Como esas hojas que el viento las lleva de un lado a otro. A veces las hace circular en un remolino y luego las avienta por allá. Viene otro viento y las toma y las lleva para otra parte. Así hay muchos creyentes. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen estabilidad espiritual, no tienen madurez espiritual, porque no saben la doctrina. Y viene cualquiera y los engaña. Queridos hermanos, una manera de ser estable en nuestra vida espiritual es conocer la palabra de Dios. ¿Conoce usted la palabra de Dios? ¿Conoce usted las doctrinas más importantes de la Biblia? Si no las conoce, quédese con nosotros. Vamos a estarle enseñando y usted puede comprobar con su Biblia lo que le estamos diciendo. No le estamos hablando de que ayer el Señor a mí me dio un sueño y ahora le voy a contar mi sueño. No le voy a hablar de que el Señor me dio un mensaje anoche y me habló, me llevó al cielo, no. Lo que tenemos que hacer es simplemente estudiar nuestra Biblia. Estudiar nuestra Biblia. Y todos tenemos la misma Biblia. Lo mismo dicen todas las Biblias. Si no crecemos y no somos estables, no es porque Dios no nos haya dejado su revelación escrita. Nosotros la tenemos. Lo que pasa es que a veces no queremos estudiarla y por eso somos como hojas mecidas por el viento de doctrinas. ¿Con qué debe estar asociado el oír la palabra de Dios? Con la práctica del mensaje. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, tal como lo dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Así que si queremos tener sana doctrina, debemos recordar que también esa sana doctrina debe estar de acuerdo con lo que nosotros vivimos, con nuestra vida diaria. ¿Por qué es tan importante la sana doctrina? Número 4, la sana doctrina es necesaria para mantener la unidad práctica entre los creyentes. Aquí quiero hablar algo de lo que estaba diciendo hace poco. ¿Qué es tener unidad entre los creyentes? ¿Estar juntos? ¿Tener un mismo nombre de las iglesias? ¿Estar juntos bajo una organización? No, hermanos. La única manera de tener unidad práctica es cuando tenemos sana doctrina, cuando tenemos la misma doctrina de la palabra de Dios. Por eso dice 1 Corintios 1:10.
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que no haya divisiones entre nosotros, que hablemos lo mismo, que estemos perfectamente unidos en nuestra mente y en nuestro parecer. Ahora es inconcebible que haya reuniones de pastores donde digan, aquí no hablamos de doctrina. Entonces, ¿de qué van a hablar? ¿Del cambio climático? ¿De qué van a hablar? ¿De béisbol, de fútbol? Hermanos, toda la Biblia está llena de doctrina. Si no vamos a hablar de doctrina, ¿de qué vamos a hablar? Y si usted es un pastor que está en uno de esos ministerios donde no hablan doctrina, ¿qué está haciendo ahí? No entiendo. Pero vamos a ver algunas preguntas. Algunos dicen, ¿pero no divide la doctrina? Bueno, sí. Claro que sí. Por eso debemos separarnos de aquellos que tienen falsa enseñanza. Debemos separarnos de aquellos que tienen falsa enseñanza. La doctrina divide, hermanos, por supuesto. No quiere decir que tenemos la misma doctrina y que todos vamos a estar juntos. A veces necesitamos separarnos de aquellos que están enseñando falsamente. Miren lo que dice Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Hermanos, el separarnos de aquellos que tienen falsa enseñanza es bíblico. Es bíblico. Pablo dice, hermanos, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? ¿En contra de la iglesia? ¿En contra de la denominación? ¿En contra del pastor? No, en contra de la doctrina. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice después? Y que os apartéis de ellos. Quiere decir, hermanos, que el apóstol Pablo está dando una orden. Y esa orden consiste en no juntarnos con aquellos que tienen falsa enseñanza. Pero la doctrina impedirá nuestra comunión con otros. Hermanos, la doctrina es la base de la unidad práctica. Hay enseñanzas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Hay enseñanzas que no están de acuerdo a la sana doctrina. No podemos tener unidad en ese sentido. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros seamos enemigos de la gente. No es lo que la Biblia dice. No vamos a hacernos enemigos, pero no podemos tener comunión. No puede haber unidad. Si yo pienso de un modo y usted piensa de otro, ¿habrá unidad entre nosotros? ¿Habrá amistad? Sí, yo puedo tener amistad y de hecho, tengo amistad con muchos hermanos, pero no comparto lo que ellos creen. Y no lo comparto por una razón personal. No es porque me caigan mal. No es porque les tenga envidia. Es simplemente que yo tengo mis convicciones bíblicas sobre algunos temas. Y eso no impedirá que yo, si puedo, les ayude en algún momento. Eso no impedirá que yo haga todo lo posible por tener amistad con ellos. Pero unidad doctrinal, no, porque no pensamos igual, porque tenemos doctrina diferente. La sana doctrina se orienta por el Evangelio de la Gracia, especialmente como fue enseñado por Pablo. La sana doctrina se orienta o está dirigida por el Evangelio de la Gracia, especialmente como fue enseñado por Pablo.
Queridos hermanos, cuando nosotros estamos escuchando a alguien predicar, ¿qué debe ser lo primero a lo que debemos poner atención? Al evangelio que está predicando. ¿Está enseñando que la salvación es por obras? ¿Está enseñando que la salvación se pierde si no hacemos lo que Dios dice? ¿Está enseñando que para dar evidencia de la salvación usted tiene que permanecer hasta el final? ¿Está enseñando que usted puede perder la salvación por algún pecado? ¿Está enseñando que Cristo no hizo todo en la cruz para salvarnos, sino que usted tiene que hacer algo más? Tenemos que observar todo eso. Dice la Escritura en 1 Timoteo 1, versículos 8 al 11, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El apóstol Pablo sabía muy bien, queridos hermanos, que es importante el evangelio, es la base de nuestra vida cristiana. ¿Cómo está demostrado esto en el libro de Colosenses? Por el tema del libro, la superioridad de Jesucristo. En Colosenses nosotros vemos la superioridad de Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros recordemos que la sana doctrina nos une, que la sana doctrina es la base de nuestra unidad doctrinal y la sana doctrina tiene como fundamento el evangelio y a Jesucristo. Y si no hay eso, no hay unidad y no hay sana doctrina. La sana doctrina, queridos hermanos, es la base de la verdadera adoración. La sana doctrina es la base de la verdadera adoración. En Juan 4, 23 al 24 leemos: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, dice la Escritura, y es necesario que aquellos que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué es la adoración? Adoración es conocer quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Adoración, queridos hermanos, es conocer quién es Dios, meditar en Dios y saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Ojalá que nosotros podamos adorar a Dios como Dios quiere que lo hagamos, conociéndole a Él y conociendo lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué requiere la adoración? Ser guiado por el Espíritu, no por la carne, y hacerlo de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. En la adoración, quien debe guiarnos es el Espíritu Santo, no la carne, no el ritmo de la música, sino el Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo que es necesario adorarlo en espíritu y en verdad, guiado por el Espíritu Santo y guiado por la verdad de la palabra de Dios. No debe ser una adoración carnal motivada por las emociones, por el sentimentalismo, sino por el Espíritu Santo y por los principios bíblicos que encontramos en su palabra. Eso debe guiar la adoración. La adoración no es un momento de sensualidad, es un momento de espiritualidad. ¿Qué razones dio Jesucristo para rechazar la adoración de los fariseos? Era una adoración falsa, religiosa. A ellos les gustaba que los hombres lo vieran. Él no aceptaba Dios no aceptó la adoración de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos adoraban a Dios para que los vieran. Les gustaba orar en las plazas, les gustaba orar en la calle
para dar espectáculo. Si nosotros estamos adorando a Dios para que nos miren, para que nos alaben a nosotros, es una adoración falsa y religiosa. Ahora vamos a terminar con esto. Hay 4 errores que se deben evitar. Primero, contentarse solo con el conocimiento de la doctrina que lleva al orgullo en vez de mezclar la verdad con el amor que edifica. Dice 1 Corintios 8, versículos 1 al 2. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Número 2. Otro error que debemos evitar: engañarse a sí mismo oyendo solamente la palabra de Dios y no aplicarla. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tercer error que debemos evitar: contentarse con entender las promesas de Dios, pero no confiar en Dios en cuanto a ellas. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y el cuarto error que debemos evitar: ser doctrinalmente sano, pero no responder y regocijarse de corazón en el Señor con verdadera adoración. El Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Queridos hermanos, es importante la sana doctrina. Sí, es muy importante, y ojalá que nosotros valoremos la palabra de Dios y le dediquemos tiempo a la palabra de Dios, al estudio de la Biblia. Gracias a usted por estar con nosotros. Gracias a usted por habernos acompañado una vez más. Queremos invitarle para que la próxima semana se una a nosotros otra vez y continuemos aprendiendo de la palabra de Dios. Comparta estos mensajes con otras personas para que ellos también puedan ser edificados en las Escrituras. Muchas gracias por su atención. Soy el pastor Nelson Hernández, director del Instituto Bíblico Internacional La Gracia en Nicaragua, enviándole a usted un abrazo sincero y un deseo también muy genuino de que el Señor lo bendiga grandemente. Será hasta la próxima. Bendiciones para usted. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré.